Segundo libro, o segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y vamos a ponernos de pie. Tengo 7 puntos que quiero compartir con ustedes en esta tarde. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y quiero hablarles en esta tarde acerca de 7 razones por las que un joven no se debe de casar. Ahora, si no estoy diciendo no te cases, estoy diciendo estas son las razones por las que si te casas no deberían de ser razones para casarte. Pero ese título ya está mucho más largo y no iba a caber en la pantalla, ¿verdad? Entonces, vamos a ir acá a nuestra Biblia y si estás viéndonos por internet, bienvenidos. Yo le animo para que pueda compartir este mensaje y sea de bendición para otro joven, para que pueda saber cuál es esa razón por la que no me debería de casar por esa razón, pero hay otras muchas más razones por las que sí nos podemos casar. Muy bien, 2 Corintios capítulo 6, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, ¿ya lo encontraron? 2 Corintios 6, 14. Si me siguen ahí con su vista, dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que bendigas este tiempo en esta tarde en donde hablamos temas familiares y aún a nuestros jóvenes, y te pedimos que este mensaje no solamente sea de bendición aquí en nuestra iglesia, pero también aquellos que nos están oyendo por internet, y que muchos jóvenes puedan ver lo importante que es casarse dentro de tu voluntad. Gracias por tu palabra, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 es uno de los versículos en donde nos referimos y nos acordamos que el creyente, como cristianos, no tenemos ninguna parte con el incrédulo, con aquel que no ha creído en Cristo. Uno de los principales problemas en los hogares de hoy es cuando un creyente, un cristiano, se casa con un incrédulo y acarrea muchísimos problemas dentro del matrimonio. Hoy en día tenemos fuera del círculo cristiano más de la mitad de los matrimonios que hay allá afuera terminan en divorcio. Estamos hablando de matrimonios en donde no han conocido a Cristo, no van a una iglesia, no son, entre comillas, religiosos, y entonces terminan, más de la mitad de esos matrimonios terminan en divorcio. Nosotros, como papás de nuestros jóvenes cristianos, deberíamos de asegurarnos que nuestros hijos se casan dentro de la voluntad de Dios, que se casan con un joven, con una señorita, el cual como papás ya nos hemos cerciorado y hemos verificado, hemos hecho nuestra tarea para asegurarnos que ese joven, esa señorita, va a ser un buen esposo, una buena esposa para nuestro joven o nuestra señorita. De tal manera que nos encontramos en una situación en donde no muchos de nosotros le damos la suficiente importancia. Damos importancia quizás a otras cosas, damos importancia al estudio, y no es malo darle importancia al estudio de qué es lo que están estudiando nuestros hijos, qué van a estudiar. Damos importancia a otras cosas, quizás
podríamos decir, damos importancia a que si nuestros hijos les compramos brackets o no. Y entonces decimos, en el mundo en que vivimos, la sociedad, vamos a invertir aquí en estos brackets, vamos a invertir quizás en algún problema de salud. Y sí, no hay que dejar que nuestros hijos mueran, pero ¿qué del futuro de nuestros jóvenes? Joven, hay ciertas cosas en las cuales tú como joven, como señorita, te deberías de cerciorar que estás haciendo todo lo posible para asegurarte que cuando te casas dentro de su voluntad. La primera cosa que tengo acá, número 1, la primera razón por la cual no te deberías de casar es por ira. Por ira. ¿Qué quiere decir eso? No te deberías de casar, joven, con una señorita, o señorita, no te deberías de casar con un joven porque estás enojada con tus papás. Ya no aguantas vivir con ellos. Quizás los últimos 2-3 años han hecho tu vida de cuadritos. Cada vez que hablan contigo, te enojas con ellos. Cada vez que te dicen que hagas algo, quizás ya te lo dicen gritando, o sientes que te están tratando mal, o quizás no hace nada, pero hay rencor y hay resentimiento en tu corazón. Muchos jóvenes y muchas señoritas terminan casándose por causa de la ira. Encuentran al primer mocoso, ¿verdad? Encuentran a la primera mocosa, señorita, en donde no es alguien respetuoso, no es una jovencita que va a ser de bendición para su vida. Simplemente están ya dispuestos de irse con él o con ella. ¿Por qué? Porque quieren dejar ese hogar al cual él o ella odian, detestan. Ya no quieren estar ahí en ese lugar. Por eso, papás, amén, por eso, papás, deberíamos en nuestro hogar tener un lugar de armonía, de paz. Estábamos hablando con alguien en donde, creo que fue ayer en Iguala, en donde, ya recordé, estábamos hablando con alguien, mi esposa y yo, recientemente. Y nos estaba comentando esta persona que al ver esta persona, a sus papás, cuando ellos se llegaban a enojar, era cuando ellos solamente se hablaban de tú. Siempre se hablaban de usted. El esposo le decía a su esposa, oiga, ¿me hace de cenar? Y ella respondía, ¿cómo no? Usted. Aquí está la cena, usted. Pero cuando se enojaban, dice él, que le decía, dame de cenar. Y era lo máximo, la máxima expresión de ira. Y dijo, nunca escuché un grito, nunca escuché pelearse, pero sí sabíamos que cuando cambiaban de usted a tú, era porque se estaban enojando. En nuestro hogar debe de haber un lugar de armonía, un lugar de paz, porque si no, vamos a ver a muchos de nuestros jóvenes casarse fuera de la voluntad de Dios, por la única razón que en el hogar lo único que veían eran pleitos, eran gritos, ira. Proverbios 14:17 dice la palabra de Dios, algunos lo conocen. Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará, ¿qué dice? Locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. El que fácilmente se enoja, eso quiere decir que retomando este tema acerca de un joven en donde está enojado con sus papás, viene alguien y comete una locura, porque el primero que le sonríe y que le guiñe el ojo y que le da
un regalito, un chocolatito, ya está dispuesto o dispuesta a casarse. Número 2, no te cases por inmadurez. No te cases, joven, señorita, por inmadurez. Pastor, pero yo siento que a mis 8 años ya me puedo casar. A mis 10 años ya me puedo casar. A mis 12 años ya me puedo casar. No, por eso es que como papás no debemos de dejar que nuestros niños tengan novio o novia, porque estamos entonces siguiendo la corriente de este mundo. Estamos entonces diciendo, está bien que tú salgas y te vayas, y peor si los dejamos ir sin supervisión, sin que alguien los esté cuidando. Pastor, pero yo confío en mis hijos. No debería de confiar en sus hijos. Pastor, es que yo sé que ellos se portan bien. Nadie puede portarse tan bien. Necesitan siempre tener a su lado a alguien. Si van a salir a algún lado, compre unas esposas y póngase un esposo usted y una esposa en su hija o en su hijo, y que salgan y usted esté ahí al pendiente, que están hablando, que están platicando, que están diciendo, cómo se están besando. Y espero que no sea así, ¿verdad? De que, pastor, fui con ellos y hasta los dejé que se besaran. No, por eso hay que ir con ellos, para asegurarse que los está cuidando, que está cuidando a sus hijos. De tal manera que la inmadurez es otra razón por la que nuestros jóvenes no se deberían de casar. Debería de hablar con ellos, sí, desde chicos. Nosotros hablamos con ellos desde chicos. Un día te vas a casar, un día te vas a casar. No hay nada de malo de hablar con ellos de que un día se van a casar. Es la voluntad de Dios que nuestros hijos se casen. El matrimonio no es algo que hace la gente allá afuera, que es algo malo. El matrimonio, el hogar, fue establecido por Dios. Quien lo quiere distorsionar es el diablo. Dios estableció un hombre, una mujer. Eso es el matrimonio. Este mundo lo está distorsionando. El diablo lo está distorsionando. Las escuelas públicas en donde mandamos a nuestros hijos, no estoy hablando de mí, pero esas escuelas públicas están enseñando a nuestros hijos cosas que van completamente en contra de la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Y por esa razón debemos de hablar con nuestros hijos. Hijo, hija, tienes 15, 16, 17 años, no puedes salir con un muchacho, con una señorita. Tienes que estudiar, terminar tu universidad. Terminando tu universidad te puedes casar. Terminando tu instituto te puedes casar. Cuando yo salí a los 18 años de mi casa, mi papá me dijo, no te puedes casar hasta que termines tu instituto. Pastor, pero ¿qué tal si quiere casar? Bueno, si se quiere casar antes de terminar el instituto, primero asegúrese que tenga su bendición, pero la otra, yo no pagaría por su boda. Le diría, mira, el trato fue que terminaras tu instituto. Si no lo terminas, paga tu boda, chiquito. Amén, trabaja y paga tu boda. Pastor, ¿qué tal si tiene 19 años y tiene carácter y tiene trabajo y tiene un buen ingreso y viene a la iglesia y diezma y es fiel y nunca falla a los servicios? ¿Ya está listo para casarse? Ya tiene esa madurez que muchos de 25 no la tienen. ¿Sí me explico? Ahora, no deje que, pastor, ya tiene 8 años y trabaja, tiene carro. No, tiene que tener una edad madura para casarse. La inmadurez no es una buena razón para que nuestro joven señorita se case. 1 Corintios 14:20 dice la palabra de Dios. 1 Corintios 14:20: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Nuestros jóvenes tienen que tener madurez. Vemos como a muchos, yo recuerdo una amiga de mi secundaria, se llamaba Karina. Karina, a ojos verdes, rubia,
no sé qué hacía ahí en Iguala, Guerrero, pero a los 13, 14 años se casó, se terminó casando con alguien como de 30 años o 25 años. Yo no sé qué habrá pasado, pero la inmadurez no es una buena razón para que nuestros hijos digan, ya me puedo casar. No. Número 3, no te cases por impaciencia. Por impaciencia. Ay, es que ya no aguanto más. Y la primera que ves te la robas. El primer joven que te guiñe el ojo, que te hace sentir bien, ya porque eres impaciente, ya te quieres casar. Primera libro de Samuel, capítulo 10, no sé si ustedes se acuerdan, la historia del rey Saúl. Y Dios le dice a Samuel que le diga a Saúl, mira Saúl, yo quiero, vea 1 Samuel 10:8, dice, bajas allá a Gilgal. Y le dice, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. La clave ahí para Saúl, el rey Saúl, era esperar. Aprende a esperar, rey Saúl. ¿Y qué pasa con el rey Saúl? Vean lo que dice el capítulo 13. Capítulo 13. En el versículo 8 dice, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Hizo 2 cosas mal. La primera, no aprendió a esperar. La segunda era que no le tocaba a él ofrecer los holocaustos. De tal manera que, joven señorita, tienes que aprender a esperar, a ser paciente. Pastor, pero ¿qué tal si se me va el tren? Mejor que se te vaya el tren a que te cases fuera de la voluntad de Dios. Y si por alguna razón se te va el tren, habla conmigo y yo te encuentro a alguien. Amén. Yo me puedo encontrar por ahí a alguien. Hay muchos lugares en donde encontrar a buenos jóvenes, buenas señoritas. Ok, pero ya ese es otro tema que vamos a otra predicación. Amén. Sería bueno. Ok, entonces no te cases por esa impaciencia. Esa impaciencia de que ya me quiero casar. O quizás ya Dios te ha mostrado quién es el joven o la señorita con el cual te vas a casar. Sé paciente, no te comas la torta antes del refrigerio, amén. No te comas el pastel antes de que llegue el día de tu cumpleaños. Espera, si él es o si ella es, espera. Pastor, pero no puedo esperar 6 meses. Pastor, es mucho tiempo. Tienes que ser paciente. Después ya ni vas a querer estar casado. No, no es cierto. Como el hermano Abraham, amén, nos estaba dando unos buenos ejemplos ahorita de su matrimonio. No, el hermano Abraham estaba bromeando. Pero si hubiera estado su esposa aquí, mejor no digo nada. De tal manera que Saúl pierde su reino por causa de su impaciencia. Y una de las cosas que yo te recomiendo, joven, que cuando ya estás seguro de cuál es la voluntad de Dios para tu vida, es hablar con tus papás, con tu pastor, fijar una fecha y entonces esperar y obedecer para que Dios bendiga tu matrimonio. Si el pastor dice, ok, espérate 10 años, espérate 10 años. O cámbiate de iglesia, ¿verdad? Un pastor, estaba yo hablando con él y me dijo, pastor, yo gradué, les voy a decir de dónde graduó de Hyles Anderson College. Pastor, yo gradué de Hyles Anderson College y llegué aquí a México a una iglesia y el pastor, cuando yo salí a estudiar y ahora que ya regresé, el pastor ya se había ido y ahora había otro pastor en mi iglesia.
Y entonces regresé bajo la autoridad de un nuevo pastor. Y le dije: pastor, aquí yo estoy listo para servir en la iglesia. He terminado mis estudios. Hay una señorita con la cual me voy a casar. Y en unos meses nos casamos. Algo así como 2 meses. En 2 meses nos casamos. Y el pastor le dijo: no te puedes casar. ¿Cómo? No te puedes casar. Te tienes que esperar 1 año. ¿Qué harías, joven, señorita, hermano, hermana? Yo quizás me hubiera cambiado de iglesia, amén. Pero él dijo: él es mi pastor, esta es mi iglesia, me voy a sujetar. Tuvieron que cancelar la boda, ya habían repartido invitaciones, ya estaba todo preparado. Pero él dijo: voy a sujetarme a mi pastor. Qué difícil, amén. Cuando ya se quiere casar y ya estaba ahí y de repente Dios me cambia el pastor que tenía antes. Por eso, joven, señorita, si te vas a Hyles Anderson College, ora que Dios no cambie a tu pastor, para que cuando regreses tu pastor aquí esté listo para continuar con esos planes. Este joven se esperó y él dice: pastor, fue difícil, pero fuimos pacientes y Dios bendijo. Dios bendijo. De tal manera que podemos ser impacientes. Y como papás tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a ser pacientes. El día va a llegar, pero asegúrate que es la voluntad de Dios. Voy a añadir algo. Aún, joven, señorita, si ya estás ahí en el altar y no hay paz en tu corazón y estás haciendo todo esto por impaciencia, porque te quieres casar, pero no hay paz en tu corazón, ¿sabes qué? Aún ahí en el altar te doy permiso de que salgas corriendo. Es más, si son mis hijas, con mucho gusto. Pero joven, señorita, si ya estás ahí en el altar y no hay paz en tu corazón, y si la impaciencia te está diciendo: cásate ya de una vez, puedes, aún antes de que digas sí, me caso, o el pastor está preguntando, prometes y haces esos votos, antes de hacer esos votos, aún no estás casado o casada, puedes esperar un poquito y decir: ¿sabes qué? Déjame pensarlo. Déjame orar 1 mes, 2 meses. Déjame ir 3 años a orar a los montes y a los valles. Y entonces casarte. Número 4, no te cases por inmoralidad. Inmoralidad. De tal manera que jóvenes, por esa razón, tienen que guardar, para comenzar, una distancia entre un joven y una señorita. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Corintios capítulo 8, dice: bueno, le fuera al hombre no tocar mujer. A ver, déjenme ver. 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. Pero pastor, ¿qué tiene de malo? Lo malo es que empiezas a tocarte, empiezas a tomarte de la mano, empiezas el abrazo, continúa el beso y después el home run. Y Dios dice: mira, si esa es la razón por la que te vas a casar, esa no es una buena razón para casarte. La razón porque el joven o la señorita no hayan, como estaba mencionando hace ratito, sido pacientes, y entonces
como en la historia de Amnón. Amnón amaba a esta jovencita. Esta jovencita le dijo: habla con mi padre y de seguro él no te va a impedir, mi mano, que te cases conmigo. Él dijo no, y la forzó, se aprovechó de ella. Y después dice la palabra de Dios que la odió, y el odio que él tenía por esta jovencita era más grande que el amor que tenía por ella. Y no era el amor correcto, además, era una pasión desordenada, era lascivia, era una concupiscencia en la cual, señorita, te tienes que cuidar. Los hombres son como lobos rapaces, no miden. Tienes que aprender a decirle que no. Y si no entiende, dale una cachetada. Y si no entiende, dale un golpe. Y si no entiende, dile a tu papá, y él de seguro tiene un cuerno de chivo que lo puede usar, y después que en la cárcel le pida perdón al Señor. Amén. Pero como papás tenemos que nosotros defender a nuestras señoritas y enseñar a nuestras señoritas que lo que más quiere un joven muchas veces se olvida del verdadero amor y viene una pasión desordenada. Y le das 1 centímetro, 2, como dicen, le das la mano y se agarran del pie, o le das el pie y se agarran la mano, no sé, pero les das un poquito a un joven, a un hombre, a un varón, y quieren más y no saben detenerse. Por eso, señorita, cuando salgas tienes que ir protegida con un guardaespaldas, con alguien que te cuide, con alguien que te proteja, porque ese jovencito quiere cometer actos inmorales. Y si llega la inmoralidad, muchas veces ya no hay marcha para atrás, ya no se puede borrar ese pecado. Pero si llega la inmoralidad, también quizás, muy posiblemente, ese muchacho o esa señorita no era la voluntad de Dios para tu vida. El casarse por causa de que, es que ya estoy embarazada, no es la voluntad de Dios para la vida de una señorita. Es conocerse, saber el ministerio, la dirección de Dios para la vida del joven, de la señorita, a formalizar el noviazgo. Y el noviazgo no es besuquearse y andarse yendo al cine y a lugares oscuros para hacer cosas malas. Es para conocerse un poquito mejor. Después viene el compromiso, y en el compromiso es ya estableciendo una fecha para el matrimonio, y es después del matrimonio en donde todo lo que Dios tiene para el matrimonio, para el esposo y la esposa, está completamente bien. No antes del matrimonio. No te cases por inmoralidad. Número 5, joven, señorita, no te cases por ilusión. Entre paréntesis, por estar enamorado, enamorada. Por estar ilusionado, ilusionada. Es que lo amo. Es que la quiero mucho. Es que estoy enamorado. Nuevamente, el estar enamorados es un grave problema en nuestra sociedad. No te debes de casar por estar enamorado. Te debes de casar porque lo amas o la amas, que es muy diferente. El amor es una decisión. El estar enamorado es una pasión desordenada. El estar enamorado con alguien, con una señorita en este caso, el problema es que está enamorado este joven de esta señorita, y viene el pastor y le dice al joven: ¿sabes qué? Mira, esa señorita no te conviene. Hay algunas cosas que tú no sabes, pero te dijo que sabía cocinar arroz. No sabe cocinar arroz. Te dijo que era ganadora de almas. No es ganadora de almas. Te dijo que esto tampoco.
y es más, es una asesina. Y el joven dice, no, pero yo estoy enamorado de ella. Y entonces el estar enamorado de una señorita causa que no pueda ver otra cosa. Está empecinado, yo me quiero casar con ella. Y es una pasión en donde no entiende razón, en donde la razón es una razón incorrecta para casarse con ella o una señorita con él. De tal manera que no te cases por estar enamorado. Recuerdo que cuando un día antes de pedirle a mi esposa que se casara conmigo, yo levanté el teléfono y hablé al pastor Jim Viñer, mi pastor ese entonces. Ya había pedido permiso de mis papás, de sus papás, de su pastor, faltaba mi pastor. Y recuerdo que oré y le dije al Señor, Señor, si me dice que no me caso. Y entonces llamé a mi pastor, le expliqué cómo estaba todo y le pedí su consejo y al final le dije, pastor, quiero pedirle su autorización de usted, su bendición. Quiero pedirle a usted si me da permiso de casarme con esta señorita. Y me dijo, sí. Y estaba yo dispuesto. Si él me decía que no, me iba a doler mucho, pero iba a tener que ir con ella y decirle, ¿sabes qué? De lo que te estás perdiendo, yo sé, no vas a encontrar a alguien más como yo, pero es no. Unos años antes, yo estaba comprometido con otra muchacha, mucho más bonita que mi esposa. No, es cierto. Pero estaba comprometido con otra muchacha. Estábamos a punto de casarnos. Era el año de 1995. Y sus papás de ellas, por alguna razón, no estaban de acuerdo conmigo. Hablaron al pastor, ya cuando estábamos comprometidos, ella y yo, y le dijeron, no queremos que nuestra hija se case con ese mexicano. Y hablaron conmigo y me dijeron, no te puedes casar. Y terminaron ellos y terminé yo nuestro compromiso. Y entonces yo creo que si hubiéramos estado enamorados perdidamente con una pasión desordenada, hubiéramos dejado el instituto, nos hubiéramos salido de su voluntad y nos hubiéramos casado por ahí en un registro civil diciendo, ¿qué nos importa la autoridad? ¿Qué nos importa el pastor? Lo más importante somos nosotros dos. Y hay quienes piensan así, olvidándose de cuál es la voluntad de Dios. Número 5, joven, no te cases por estar ilusionado. El estar enamorado no garantiza que tu matrimonio sea un éxito. Uno puede estar completamente enamorado y llegarse a casar y vivir una vida de lo peor. Estaba hablando con alguien, me dijo, pastor, al tercer día que yo me casé, estaba viviendo un infierno. Imagínense, ¿qué pasó? Pero estaban enamorados. Sí, pero el estar enamorados no garantiza un matrimonio exitoso. El casarme dentro de la voluntad de Dios, sí. El casarme enamorado nada más, o nada más porque estoy enamorado, no. Tengo que amarla, pero no estar enamorado. ¿Sí me explico? Ok. Número 6 o 5, número 6, no te cases por interés. No te cases por interés. Pastor, es que tiene dinero.
y puede comprar la siguiente iglesia, 10,000 metros cuadrados, si me caso con él. A lo mejor ahí sí te daríamos permiso, amén. Sería la única excepción. Pero si te casas por interés, joven señorita, no va a ser un buen fundamento para que tu matrimonio sea y tenga la bendición de Dios. Porque no solamente es el interés del dinero, puede ser el interés de que está bonita. Ahora, no estoy diciendo que te cases con una fea. Amén. Te tiene que gustar. Pastor, usted dijo que no me casara por interés. Está fea, chaparra y gorda. Y hasta, ¿verdad? O sea, podemos añadirle un montón de adjetivos negativos. Y usted dijo, no, te tiene que gustar, porque vas a vivir con ella el resto de tu vida. Vas a despertar y lo primero que vas a ver es esa bruja, esa mujer. Y te tiene que gustar. Pero si la única razón es por interés, dice la palabra de Dios. Vean lo que dice Proverbios, capítulo 31. Proverbios, capítulo 31. Dice ahí en el versículo 30: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Cásate con una señorita joven, cásate con un joven, señorita, que ama al Señor, que se goza, la apariencia va a pasar. Amén. Esos ojos verdes, esos ojos azules van a pasar, van a ser insignificantes a los años de matrimonio con ese joven, con esa señorita. No te cases porque está bien chulo y bonito, y quizás es lo más hermoso, un Absalón, pero no trabaja, es un holgazán, es un golpeador, es un majadero, es un irrespetuoso, no es caballeroso. Pero está bien chulo. No es suficiente que esté bien hermoso o hermosa. Ay, pastor, es que aquí está esta, no sé qué hacer. Como fue un joven con su pastor: pastor, yo no sé qué hacer. Está esta muchacha, está bien bonita, pero no sabe hacer nada. Pero está esta muchacha, está bien fea, pero sabe cantar muy hermoso. ¿Con quién me caso, pastor? El pastor le dijo: cásate con la fea. Se casó con la fea, y al siguiente día, ¿verdad?, cuando se despertó, no sabía qué hacer ni qué decir. Y dijo: ay, Señor, cometí un error, ¿verdad? Y lo único que pudo decir fue: canta, mi amor, canta, mi amor. Y a veces, ¿verdad?, lo único que vamos a tener que hacer y decir es: canta, mi amor, canta. Pero primero lávate la boca, ¿verdad? Y después cantas. Pero, pastor, es que me enseña la pierna. ¿Te casas por interés? Pastor, es muy sensual y por eso me quiero casar con ella. Al contrario, es una loba rapaz. Porque así son las mujeres, son unas lobas rapaces. Amén. Nosotros hombres, al ratito dije que nosotros éramos los lobos rapaces, ¿verdad? Pero bueno, joven, no te cases por interés. No te cases por algún aspecto material o físico, o que eres por el cual atraído y piensas que esa es la única razón buena de tu matrimonio, porque todo eso se va a acabar. Hace años veníamos en un vuelo, en un avión, y me tocó sentarme con un señor, una señora como de 80 años. El señor tenía
problemas físicos, no podía comer. Y cuando le sirvieron la comida, la esposa a esos 80 años le daba de comer con la cuchara al esposo, lo trataba con el mayor cariño y amor, y como no podía masticar bien y comer bien, se le caía ahí la comida y ella con mucho amor le limpiaba la boca y le hablaba cariñosamente. A los 80 años ya los dos estaban medios feos y ruquitos, pero ¿sabes qué? Se amaban, se querían. Yo dije, wow, qué amor, qué ejemplo de amor. Seguramente no se casaron por interés, porque había algo en lo físico, en lo exterior, algo que atrajera, sino tenemos que casarnos por amor y dentro de la voluntad de Dios. Número 7 y último, no te cases con un incrédulo o con una incrédula. Ya lo leímos, 2 Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Cuáles son las razones por las que no te debes de casar? Por las cuales no te deberías de casar, si es incrédulo o incrédula, si no cree en Cristo como su Salvador personal. Como papás debemos enseñar a nuestros jóvenes que deben de casarse con alguien no solamente que ha creído en Cristo, pero más aún alguien con los mismos principios que nosotros tenemos, principios bíblicos, sana doctrina. Quizás tienen 2, 3, 4, 5 doctrinas diferentes. Va a haber conflictos después. Hace tiempo conocimos, mi esposa y yo, un matrimonio en donde ella era, creo, católica y él era judío. Y les preguntamos, ¿y cómo le hacen con sus hijos? ¿Qué dirección? Y ellos dijeron, no, pues que tomen ahí ellos lo que ellos quieran. Y no debería de ser así. No podemos nosotros jugar con el alma de nuestros hijos y con sus principios ni con sus convicciones. Porque si les decimos, ay, bueno, lo que sea, después va a haber muchos problemas. Ay, bueno, si quieres ser salvo, pues hay que sea salvo. Si no quieres ser salvo, que no sea salvo. Si quiere servir al Señor, que le sirva. Y si quiere vivir para Dios, que viva. Y si quiere, no, tenemos que, aún yo creo, enseñar a nuestros hijos que se casen con alguien que tiene la misma doctrina, las mismas creencias, para evitar el menor número de problemas. No te cases con un incrédulo, una incrédula. Ya eso ya ocasiona muchísimos problemas. Pastor, pero ella no es salva, pero cuando nos casemos la voy a traer a la iglesia y va a ser salva. Va a ser muy difícil. ¿Ha pasado? Sí ha pasado. Amén. Yo conozco casos, pero son excepciones. Mejor que enseñemos a nuestros hijos que se casen con un creyente, y mucho mejor que crea exactamente, esté en las mismas creencias y convicciones y sana doctrina que nosotros tenemos. Para terminar, ¿cómo sí me puedo yo casar? ¿Cuál es esa buena voluntad de Dios para mi vida? Dice Romanos 12:1, no vamos a ir ahí, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo entonces sí, pastor, me puedo casar? Número 1, tienes que tener en tu corazón una completa paz de Dios. Tienes que tener una completa paz de Dios. A eso yo le llamo la aprobación de Dios. La aprobación de Dios es cuando, después de haber orado, Dios me da a mí
una completa paz. Y nuevamente yo llamo eso una aprobación de parte de Dios, en donde Dios me dice, esta es. ¿Y cómo sé, pastor, qué es? Porque cuando sabes, no hay duda. Dices, ella es, y tienes una completa paz. Joven, señorita, cásate cuando tienes esa aprobación de Dios, una completa paz en tu corazón. Número 2, cuando tienes una aprobación ahora de tus autoridades. Aprobación de parte de tu pastor, aprobación de parte de tus papás y aprobación de parte de sus papás. Entonces es la voluntad de Dios, porque estás buscando y necesitas la bendición de tus papás y la bendición de tu pastor, de tu iglesia. Entonces necesitas la aprobación de Dios, necesitas, número 2, la aprobación de tus autoridades. En este caso, mi esposa y yo tenía esa aprobación de Dios, yo tenía completa paz y obtuve esa aprobación de las autoridades. Fui con mis papás, me dieron permiso. Fui con su pastor, estaba bien. Fui con mi pastor, todos estaban en un común acuerdo. Pastor, pero ¿qué tal si el pastor de ella no quiere? Entonces, no. Tienen que todos estar de acuerdo. Y número 3, número 1, la aprobación de Dios. Número 2, la aprobación de mis autoridades. Y número 3, mi propia aprobación. ¿Cuál es esa propia aprobación? En donde yo crea como persona que no hay nadie más maravilloso, en donde me vea en mi futuro que con esa persona y nadie más. ¿Se me explico? No es, es que estoy profundamente enamorado. No. Es en donde yo sé que no hay nadie más maravilloso que ella, más maravillosa que ella, y que yo no me veo en mi futuro con nadie más, que no hay nadie más sino que esa persona. Pastor, pero ¿qué tal si solamente tengo esta parte en donde yo sé que no hay nadie más, pero mi pastor no está de acuerdo y aparte no tengo una paz? Pues no, tienen que estar esas 3 cosas juntas para entonces decir, ok, creo entonces que es la voluntad de Dios. Termino con esto. Casarte debe de ser una decisión, no un resultado de tus errores. Casarte debe de ser una decisión dentro de la voluntad de Dios y no un resultado de tus errores. Amén. Pastor, pero yo ya estoy casado y todos esos errores los cometí. Ora por la gracia de Dios en tu vida. Amén. Y que Dios nos ayude y Dios ayude su matrimonio, hermano, hermana, para que Dios de aquí en adelante se mejore. Amén. Porque sí, muchos no sabían. Ay, pastores, que nadie me dijo. Ciertamente, pero ore, pídale al Señor que Dios bendiga su matrimonio y su hogar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor. Hola, soy el pastor Arturo Muñoz de la Iglesia Cristiana Bautista y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la Biblia acerca de la salvación. Quizás tú has escuchado de nacer de nuevo, has escuchado de la importancia de ser salvos. La palabra de Dios nos dice cómo nosotros podemos ser salvos y quiero compartir contigo bien rápido qué es lo que dice la palabra de Dios para que tú estés 100% seguro de que si llegas a morir puedes ir al cielo con Dios. La primera cosa que tienes que reconocer, dice aquí en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. La primera cosa que tienes que reconocer es que no hay nadie perfecto, no hay nadie justo, todos somos pecadores. Y es la primera cosa que cada uno de nosotros tenemos que darnos cuenta, que hemos pecado contra Dios, que hemos hecho cosas malas contra Dios, que nos hemos desviado. Dice la Biblia en el versículo 11 de Romanos 3, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. De tal manera que la primera cosa que te invito a que tú reconozcas es que todos somos pecadores.
Si te pusieras a pensar y nos ponemos a pensar en nuestro pasado, hemos hecho cosas malas delante de Dios, hemos pecado, hemos mentido, hemos sido deshonestos, hemos sido desobedientes, no hemos guardado las reglas, quizás desobediencia a tus padres, quizás has hecho algo aún peor. No importa que tan malo te hayas portado, sabes que siempre de parte de Dios hay un perdón. Pero la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que la palabra de Dios nos dice es que por nuestros pecados hay un castigo. Más adelante en Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que por tus pecados, por mis pecados, no merecemos ir al cielo, no merecemos ir a la gloria de Dios. Yo te invito a que tú pienses acerca de esto, que nuestros pecados nos alejan de Dios, nuestros pecados hacen que haya una brecha entre nosotros y Dios, y la única manera de poder restablecer esa brecha, ese hoyo, si por así lo podamos decir, es Cristo. No hay ninguna otra manera. Pero por mientras tienes que darte cuenta, tienes que reconocer que nuestros pecados nos apartan de Dios, y aparte por nuestros pecados merecemos, la Biblia dice, merecemos el infierno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Más adelante en Apocalipsis 21:27, la Biblia nos habla acerca de quiénes son los que merecen esto. Dice: no entrarán en ella, o sea, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Un poquito antes, en Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Ahora, todos hemos dicho una mentira, todos somos mentirosos. Dice aquí: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. De tal manera que la primera cosa que tienes que reconocer es que todos somos pecadores. La segunda cosa que tienes que reconocer para poder tener esta vida eterna que Dios te promete es que reconozcas que por tus pecados mereces el infierno. Ese es un gran castigo. Por ejemplo, cuando tú vas con un doctor, si te estás sintiendo mal, quizás tienes un dolor en el estómago, y llegas con el doctor te va a decir por lo menos 4 cosas. La primera te va a decir: mira, ese dolor, te tengo malas noticias, ese dolor es un apendicitis. Y es una mala noticia. La segunda mala noticia que te va a dar, te va a decir: mira, por esa causa, por ese apendicitis, vas a morir si no lo arreglamos, lo operamos. La tercera cosa que te va a decir, mira, hay una solución, hay una operación que podemos hacer, y con esa operación vas a curarte, vas a estar listo. Y la cuarta cosa que te va a preguntar, o va a preguntarte: ¿quieres que te opere? Te va a dar en tus manos esa decisión. Y Dios, muy parecido, de la misma manera, nos da esas 4 cosas a reconocer. La primera, que ya te expliqué, todos somos pecadores. La segunda, por nuestros pecados merecemos el infierno. Esas son malas noticias, 2 primeras malas noticias. Pero la tercera cosa es una buena noticia. La tercera cosa es que Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por ti. No importa qué tan pecador tú hayas sido, qué tan grandes sean tus pecados, la palabra de Dios nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Romanos capítulo 5, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera que Cristo murió por ti, Él derramó su sangre, Él entregó su vida, Él nos amó tanto que entregó su vida para morir por ti y por mí. Piensa en eso, qué increíble. El creador del universo, nuestro Dios, Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y esa es una muy buena noticia. El regalo de Dios es Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 dice la palabra de Dios que Él es nuestro regalo. Dice Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don es un regalo de Dios. Luego en el versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Eso quiere decir que nuestra salvación no depende
de nuestras buenas obras. Nuestra salvación no depende de que si nos portemos bien. Para ser salvos no necesitamos ser bautizados. Para ser salvos no necesitamos ser miembros de una iglesia. Ni siquiera necesitas ser miembro de una iglesia bautista. Para ser salvo, lo único que tú necesitas es a Cristo. La palabra de Dios dice allá en Juan 14:6 que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y la última cosa que quiero compartir contigo es que, número 4, para que tú puedas ser salvo, lo único que tú tienes que hacer es recibir a Cristo en tu corazón como Salvador personal. La palabra de Dios nos dice aquí en el libro de Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 10, dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. De tal manera que para creer en Cristo, lo único que necesitas hacer es creer de todo corazón que Él dio su vida por ti, creer que Él es el Cristo, el enviado de Dios, que Él dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Luego más adelante dice en el versículo 13: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De tal manera que lo único que Dios quiere de ti y de mí es que nosotros confesemos su nombre, que le digamos a Él: Señor Jesús, yo creo que tú moriste en la cruz por mí, yo creo que eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste y fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, yo creo en ti, yo creo en eso, yo creo que tú eres el regalo de parte de Dios, y yo te pido a ti que tú me salves. Cuando Jesucristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, había dos malhechores, uno de un lado, otro del otro lado. Uno de ellos le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Él se estaba burlando de Cristo. Sí, ciertamente le estaba pidiendo salvación, pero era una salvación física. Le estaba diciendo: sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Le estaba pidiendo salvación. Y sabes, mucha gente le está pidiendo salvación a Dios, pero una salvación errónea. Quieren una salvación material, quieren una salvación física, no les importa el futuro, la eternidad. El otro muchacho del otro lado le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él estaba pensando en su eternidad, él estaba pensando en qué es lo que iba a pasar después de morir. Y le dijo: Señor, yo quiero que tú me salves, que me des vida eterna. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. Y Jesús inmediatamente le dijo: sabes, le dijo: cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le preguntó: mira, ¿qué religión tienes? O ¿has leído la Biblia? ¿Ya te bautizaste? ¿Qué cosas has hecho buenas para poder ir al cielo? No, simplemente Jesús vio su corazón y vio su fe, vio su arrepentimiento, y Jesús le dio perdón y salvación. De tal manera que lo único que tú tienes que hacer en este momento es pedirle a Cristo, de la misma manera como ese muchacho en la cruz, que tú le pidas a Cristo salvación. ¿Quién puede pedir a Cristo salvación? Todo, cualquier persona. Nicodemo, allá en Juan capítulo 3, vino con el Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo: ¿cómo puede alguien hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. De tal manera que aquel que le pide a Cristo salvación nace de nuevo. Yo te invito que tú en este momento cierres tus ojos y hagas una oración y le digas así a Cristo. Si realmente de todo corazón crees que Cristo te puede salvar y te puede dar vida eterna y confías en Él de todo corazón, en este momento haz esta oración y pídele a Cristo salvación. Déjame guiarte en una oración. Allí donde estás escuchando, donde estás viendo, pídele esto a Dios. Cierra tus ojos y dile así: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco el infierno, pero te pido que tú me salves. Creo que eres el Hijo de Dios. Creo que viniste a morir por mis pecados. Y en este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te pido que el día en que yo muera, me lleves al cielo contigo. En el nombre dulce de Cristo Jesús.
Amén. Te quiero felicitar si tú hiciste esa oración. No solamente es repetir por repetir, sino espero que la hayas hecho sinceramente, de todo corazón. Y si no lo hiciste así, ponte a leer la Biblia, estudia los versículos que acabo de mencionar, porque lo más importante en este mundo es pedirle a Cristo salvación. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón, te felicito. Te quiero animar a que busques una buena iglesia, una iglesia que predican la palabra de Dios, que enseñan buena doctrina, y te seguimos invitando para que escuches nuestras predicaciones y enseñanzas desde nuestro sitio de iglesiacristianabautista.com. Que Dios te bendiga.